Bueno, bienvenidos nuevamente a esta clase de síntesis del Antiguo Testamento. Estamos haciendo un recorrido por los libros históricos y realmente llegamos a un libro que es parte de los libros llamados posexílicos, o sea, que son después del exilio, que es Nehemías. Bueno, va junto con Esdras, pero realmente entre los dos libros hay más de 80 años de diferencia, porque ya, digamos, en el momento que se escribió Esdras, comienza desde el punto del año 538 a.C., cuando Ciro da el decreto para que el pueblo vuelva de la cautividad en Babilonia, y Nehemías es alrededor del año 444 a.C. Entonces vamos a ver que el escritor es Nehemías. A propósito, el nombre Nehemías significa Jehová conforta, Jehová conforta. El versículo clave es capítulo 1, versículo 4 y capítulo 6, versículo 3, que en un momento lo vamos a leer. Y el mensaje es un hombre con una carga espiritual por su pueblo, una gran carga espiritual por su pueblo, un hombre de fe en Dios, un hombre de disposición al trabajo. Y ese tipo de personas Dios utiliza para reconstruir los muros, no solamente los materiales del pueblo, sino también los muros espirituales que el pueblo necesitaba. Es un libro de oración, de patriotismo, de acción, de valor, de perseverancia. Vamos a ver allí que las palabras clave que se van a repetir muchas veces es el tema de oración y también el tema de la memoria. Nehemías va a decir vez tras vez, acuérdate Señor, acuérdate de esto, acuérdate de aquello. ¿Cuál es la idea de este libro? Bueno, como te dije, han pasado ya casi 90 años desde que el pueblo retornó hasta Israel con Zorobabel y después con Esdras, y ellos habían reconstruido el templo, pero no habían podido reconstruir las murallas de la ciudad y por lo tanto la ciudad estaba expuesta a los enemigos, estaba sin defensa. Los muros estaban caídos, quemados, y Nehemías no había retornado. Nehemías realmente se encuentra todavía en el palacio y Nehemías tiene una función muy especial dentro del palacio, que era el copero del rey, es decir, aquella persona que probaba el vino del rey antes de dárselo por si estaba envenenado. Era una función muy especial y alguien de mucha confianza. Pero bueno, Nehemías está allí en el palacio y de repente viene gente de Israel, viene para visitar seguramente. Entre ellos está uno de sus hermanos, Hanani. Y él le pregunta cómo están las cosas y Hanani le cuenta que realmente el pueblo está en gran mal y afrenta, con los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Bueno, eso indicaba, como te dije antes, una desprotección, estar sin defensa, y por supuesto los enemigos aprovechaban estas cosas para entrar y seguramente saquear y bueno, hacer todo tipo de cosas malas, y por eso decían que estaban en gran mal y afrenta. Es una hipérbole, gran mal. Realmente era muy complicado. Cuando Nehemías escucha este informe, entonces se cumple lo que es el versículo clave, capítulo 1, versículo 4, que él dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahí está. Lo que vamos a ver en Nehemías es un manual de liderazgo. Vamos a ver a un líder. Si tienes el privilegio de ser líder en tu iglesia, líder de un grupo pequeño, líder de un grupo de mujeres, líder de un grupo de jóvenes, de adolescentes, lo que sea, un líder, o quizás sos un líder en tu hogar, o quizás un líder a nivel inclusive secular. Este libro es un libro que realmente nos da muchas lecciones en cuanto al liderazgo. Empezando por este momento, un líder realmente se interesa por las necesidades del pueblo. Él se interesó genuinamente, no preguntó por ser chismoso, sino porque realmente le interesaba. 2, frente al informe, Nehemías muestra una gran compasión, una empatía. Él se sentó y lloró. Pero también un hombre espiritual, dice que él ayunó y oró. Él fue a la fuente. Y en su oración vamos a ver muchas características hermosas de lo que es también una oración verdadera, una oración que todo líder debería hacer también. Esa oración comienza diciendo así, dice el versículo 5, dije, te ruego, oh Jehová. Ahí está, con humildad, él va con humildad, no está diciendo, no está declarando, no está imponiendo, no está decretando. Él dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mira esta oración, ¿no?
En su oración, él se dirige al Padre y exalta al Padre, exalta el carácter del Padre, la persona. Él va directamente a detenerse por un momento en Dios. Años más tarde, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús o le piden, dice, enséñanos a orar, el Señor da como modelo una oración conocida como el Padre Nuestro. Y en esa oración, el Señor va a comenzar a decir, bueno, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y va a indicar que realmente nuestras oraciones deberían ser primeramente dirigidas al Padre y reconociendo su carácter, su santidad, su nombre, su grandeza. Aquí está Nehemías haciendo eso. Versículo 6 va a comenzar a mostrar también su fe. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Entonces está diciendo, bueno, Dios, tengo fe en que me vas a escuchar, me vas a escuchar. Y luego dice, hago esta oración delante de ti, dice día y noche. O sea, no era una oración que oró hoy y se olvidó. No, él estaba constantemente orando, una constancia. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahí está, en su oración también tenía confesión, pero una identificación con el pueblo. Él no dijo, Señor, bueno, la verdad que el pueblo cometió muchos pecados, la verdad que el pueblo se ha dedicado a hacer lo malo. Dijo, no, hemos pecado. El líder tiene que identificarse aún también con las fallas de su gente. Hemos pecado, nos hemos desviado. Dice el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O sea, él está diciendo aquí básicamente es, yo me identifico con el pueblo, con lo que el pueblo está viviendo. Después también en la oración tiene que haber también conocimiento. Él habla acerca de Moisés y sus preceptos. Dice el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, y ahí dice, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, yo os traeré. O sea, tenía conocimiento en Nehemías, tenía conocimiento de la palabra de Dios. El líder tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y luego, ya después de hacer esta oración, entonces él dice, bueno, te ruego Jehová, ahora sí, esté ahora tú atento a la oración de tu siervo. Dice, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿A qué varón se refería? Al rey. Le aclara, porque yo era copero del rey. O sea, su oración era exaltando la grandeza de Dios, confesando los pecados, mostrando fe, recordando las promesas de Dios en su palabra, pero también ahora sí llega el momento de decir, bueno, y lo que quiero para mí realmente es hallar gracia delante del rey. Bueno, termina esa oración y pasan unos 4 meses entre el final del capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, cuando Nehemías vuelve a estar delante del rey sirviendo. Y allí sirviendo, había ciertas normas dentro del palacio, ya que él estaba a cargo de probar el vino que se le servía y algunos también los alimentos que servían al rey. La persona que servía no podía estar mal, porque si estaba mal o estaba nervioso, podía ser un caso de sospecha de que estaba tramando algo contra el rey. Entonces Nehemías está allí sirviendo y el rey nota algo diferente en Nehemías. Y le pregunta, ¿qué pasa, Nehemías? Porque te veo triste y nunca habías estado así delante del rey. Y entonces Nehemías dice, bueno, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres está gran mal y afrenta? Y entonces el rey dice, bueno, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Y entonces ahí viene otra oración de Nehemías. Dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije. Una oración relámpago, ¿no? No fue una oración extensa, no fue una oración que necesitó gran elocuencia o grandes palabras. No sé qué dijo en la oración, pero seguramente fue algo como, bueno, Señor, llegó el momento, dame por favor gracia, dame gracia. Y entonces le dijo al rey lo que él tenía en mente. Ahora, en esos 4 meses de espera, Nehemías planificó bien lo que seguía. Él hizo un plan bien estructurado, con todas las cosas que eran necesarias para poder ayudar a su pueblo. Porque cuando el rey le dice qué cosa pides, él le dice exactamente lo que necesita. Necesita permiso para ir, necesita cartas, necesita madera. O sea, todo ya lo tenía bien planificado.
aún el tiempo que iba a estar fuera. Entonces el rey que estaba junto a la reina le dice, bueno, está bien, me parece bien, porque realmente los planes hay que no solamente decirlos, sino también hay que mostrarlos. Y Nehemías lo logró. Entonces Nehemías viaja hasta Israel, hasta Judá, a Jerusalén, y llega allí y ve todas las ciudades, evidentemente sin muros. No dice nada a nadie, sino que él hace una evaluación. Porque un líder tiene que evaluar. No se pueden tomar decisiones de escritorio simplemente. Hay que evaluar lo que está pasando. Después de evaluar, entonces Nehemías dice, capítulo 2, versículo 18, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. O sea, el líder contagia. Cuando el líder muestra que Dios ha guiado, muestra cómo el Señor ha acompañado, el líder contagia. Todo el mundo dijo, vamos. Pero, como cada vez que un hombre de Dios se levanta para edificar, también se levanta el enemigo para atacar, aparecen tres personajes que van acompañándonos a través de todo el libro. Tres personajes que son enemigos de Israel. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 19, dice, pero cuando lo oyeron, Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Estos tres personajes, Tobías, Sanbalat, Gesem, comienzan con burlas, con palabras, expresando que lo que hacían ellos era una rebelión. Entonces el líder Nehemías responde, dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Bueno, capítulo 3, comienza la reedificación de los muros, se organizan por familias, cada uno edifica al frente de su casa y van así edificando. La mayoría participó en esta reedificación, otros que no quisieron, pero aquí hay una lista detallada de los que edificaron y qué parte edificaron. Capítulo 4, entonces se presenta nuevamente el enemigo. Y allí entonces aparecen nuevamente esos personajes, Sanbalat, Tobías y Gesem. Dice 4.1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ahí está. Antes había sido siempre una manifestación de burla, una advertencia, ustedes se están revelando. Ahora va a actuar bajo enojo, enfurecimiento y usando escarnio. Y dice que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, ya pasa el desprecio, el menosprecio total. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba allí junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, si sube una zorra, lo va a derribar. Entonces allí estaban con palabras, estaban ahí tirando veneno, con enojo, con cólera, y haciendo escarnio de los judíos. Entonces Nehemías el líder hace lo que suele hacer siempre, orar. 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Ahí está. Dios, hazte cargo tú, Señor, porque realmente no queda otra. No queda otra. Hazte cargo tú, Señor. Versículo 6 dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo, tuvo corazón para trabajar. El pueblo estaba fortalecido en ver ese líder seguro, ese líder que buscaba a Dios frente a las adversidades, en ver ese líder que era también un ejemplo porque él también estaba allí construyendo con ellos. Y entonces tuvieron corazón, tuvieron ánimo para trabajar y terminaron hasta la mitad. 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya comenzaban a avanzar bastante. Dice, se encolerizaron mucho y ahora conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora aumentó el nivel de amenaza. Ahora ya estaba en una conspiración para atacar Jerusalén. Entonces Nehemías vuelve a hacer lo que tiene que hacer siempre. Entonces oramos a nuestro Dios. Pero esta vez, frente a la amenaza real que se estaba presentando, hace algo más. Dice,
y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. De día y de noche. O sea, no se quedaron solamente en la oración. Se dieron cuenta que la amenaza era real y tuvieron que hacer algo más. Era poner guardia. Porque él sabía perfectamente que era importante estar preparados frente al ataque. El ser hijos de Dios no nos exime de los problemas. No nos exime de las dificultades. No nos exime de la violencia que hay en el mundo. Somos expuestos también frente a esas cosas. Obviamente que el Señor nos protege y realmente el Señor nos cuida, pero eso no significa que no nos van a pasar cosas malas. Y Nehemías dice, bueno, yo necesito poner guardia. Ahora, de repente hay un pequeño giro aquí en la historia porque no solamente los problemas o los ataques vienen de afuera, sino que ahora vienen también de parte de adentro, interna. Porque dice el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ay, a ver, vino el desánimo y el desánimo comienza a ser parte de la vida de la gente y es algo que pasa. Hay una gran obra, se está construyendo, pero en cada construcción siempre va a haber escombros, siempre. A veces cuando uno ve la construcción, parecería que es más el escombro que lo que está construido. Y hay que empezar a sacar el escombro, pero a medida que sacas el escombro hay más escombro y por ahí vas a otra parte y hay todavía escombro. Y en este caso desanimó a la gente de Judá tanto que dijeron, bueno, no, ya no tenemos fuerzas, no vamos a poder, no podemos. Siempre, mis queridos, va a haber escombro en la vida, siempre. Pero es importante dejar de ver el escombro y mejor ver lo que está siendo construido, lo que está siendo edificado. Y el escombro sí, de a poco hay que sacarlo. Y quizá cada tanto va a aparecer una piedrita de escombro y vamos a decir, mira el escombro. ¿Te acordás? Porque esto nos sirvió para edificar este edificio. Y hay que comenzar a sacar ese escombro porque el desánimo va a llegar en algún momento. Ahora, sumado al desánimo, versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Bueno, es tremendo cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando hay un complot tremendo en contra de la obra de Dios. Gracias a Dios que Nehemías, este líder, fue tan brillante, fue tan audaz en saber elegir los tiempos y los momentos. Un hombre con oración, con emoción, con confesión, un hombre con fe, un hombre con planificación, con estructura, un hombre con evaluación, un hombre con desafío, un hombre con ejemplo, un líder con oración, mucha oración. Y cada vez que surgió un problema, vamos a ver a Nehemías siempre orando, diciendo, Señor, por favor, ten en cuenta lo que están haciendo sus enemigos. Pasan los años y llegamos a 1 de Pedro, capítulo 2, y allí se nos dice que el Señor Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. No sé qué tipo de afrenta tienes hoy, qué tipo de lucha estás teniendo en este día, pero sí sé una cosa, que mi deber hoy es poner esa causa delante de Dios, el que juzga justamente, y Él se va a encargar, Y quizá va a llegar el desánimo a tu vida, pero yo no te animo a que realmente dejes de ver el escombro y comiences a ver el edificio que estamos construyendo. Bueno, que Dios te bendiga, continuamos en el próximo módulo.